contar aún entre nosotros con uno de los autores principal autor, don Francisco Cobo Peñalver. Pero gracias a la mano de nuestra Madre la Virgen, a la que tanto hemos implorado estos años, podemos estar orgullosos hoy de llevar a cabo este proyecto con celebración. Creo que es la primera vez que coinciden en una mesa como esta unos personajes tan ilustres por su trayectoria y experiencia en la historia, cultura religiosa, patrimonio, conocedores de tan diversos aspectos de nuestra patrona, para hablar y hacernos partícipes de sus investigaciones y así profundizar y adentrarnos en nuestros orígenes marianos y lo que vamos cultivando de generación en generación hasta el día de hoy. Sin más, paso a presentarles a nuestros invitados. A mi izquierda, y me voy a saltar primero a don Paco, don Vicente Malavia Martínez, que será el que nos va a hacer la charla esta tarde. Nació en Minganilla en 1949, historiador y sacerdote. Fue ordenado en 1974 y es canónigo de la Catedral de Cuenca. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia en la especialidad de Historia Medieval y máster en Ciencias de la Religión por la Universidad de Comillas. Profesor y bibliotecario del Seminario Conciliar de San Julián. Miembro de la Comisión Provincial de Patrimonio de Cuenca. Delegado diocesano para el Patrimonio Cultural y en la Comisión Mixta de la Junta de Comunidades de la Iglesia Católica. Es autor de distintas publicaciones, la mayoría centradas en la figura del peregrino. Ha formado parte de diversas conferencias, congresos y ha organizado muestras en torno al arte religioso conquense, Miguel de Cervantes, al obispo San Julián, etc. Ingresó en la RACAL, Real Academia Conquense de las Artes y las Letras, en 2014, donde ocupa el sillón con la letra V. Muchas gracias por estar aquí. A continuación, don Juan Manuel Ruiz de Balbuena Quejigo, diplomado en Informática y especialista en Robótica por la Universidad Politécnica de Madrid, es actualmente el presidente de la Asociación de Amigos por la Historia de Remota. Muchas gracias. Don Enrique Lillo Alarcón nació en Ceuta, aunque disfrutó parte de su infancia en Mota del Cuervo, con la que le une una gran relación. Ingeniero superior industrial, especialista en electricidad y electrónica, su pasión por la historia de los pueblos de la Mancha santiaguista lo llevó a convertirse en paleógrafo, autodidacta e investigador en la Biblioteca Nacional y Archivo Histórico. Ha publicado numerosos artículos y ha participado en conferencias, etc., en las que nos muestra muchos secretos desconocidos de nuestra historia más directa. Esto le ha llevado a ser miembro, entre otras, de la Asociación Amigos del Archivo Nacional y Amigos por la Historia de Mota del Cuervo, y es comendador de Castilla-La Mancha de la Orden de Santiago. Muchas gracias. A mi derecha, don Jesús Muñoz Plaza, párroco de Mota del Cuervo del 2017. Mario Rodrigo Cobo, que es actualmente secretario de nuestra hermandad. Don José Fernando Peñalver Saiz, presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua de Manjabacas durante los años 1980 y 1986, y en los que se llevó a cabo la coronación de nuestra patrona y fue pieza fundamental en la realización de este acto. Muchas gracias, José Fernando, por estar aquí. Y don José Miguel Cano Izquierdo, miembro de la hermandad en varias etapas de su vida y en estos momentos tesorero de la misma desde el 2014. Gracias, José Miguel. Y por último, don Francisco Cobo Peñalver. Nace en una fría mañana de enero el 16 de enero del año 1930 en Mota del Cuervo, en la calle Mayor Alta, número 12, entre la Plaza y el Santo. Después, en la misma calle, números 6 y 14. Hijo de Antonio y Eufemia, tiene una infancia inquieta, bajo el miedo de la guerra civil absurda e incomprensible. En su infancia disfruta del calor de su familia que vive con inseguridades. Después llegaría la posguerra, con grandes carencias. Con esfuerzo se ha conseguido obtener el bienestar que hoy disfrutamos.
Hablar de Paco, como le gusta que se le llame, es hablar de un trabajador nato, incansable, que ha dedicado y continúa haciendo de su vida un servicio constante hacia el Hacedor. Es portador de una mente preclara con la que cada día nos fascina conduciéndonos a ese espacio reservado a los privilegiados, sin dejar de ser un hombre sencillo, como él dice. Pero lo llamativo, lo curioso de Paco no solo impresiona con su buen hacer sacerdotal, impresiona más con su palabra, con su exquisita palabra. Paco dispone de un lenguaje llano, humilde, pero mágico, que con él nos eleva cuando habla con esa fuerza y personalidad que le caracteriza. Su palabra consuela, calma, da fuerza a los demás. Escuchadle atento y comprobaréis que es un experto hablador que dispone de una inteligencia preciosa. Sin lugar a dudas, Paco es un hombre de excepción. Se trata de uno de los grandes personajes que da a veces nuestra hermosa tierra. En suma, Paco es un hombre al que admiramos, queremos todos los motivos. Así pues, Paco, gracias por tu trabajo y tu ejemplo. Y me gustaría que empezaras tú esta mesa y que nos contaras un poquito acerca de tu libro. Gracias, María Ángeles. Gracias por estar. Gracias de corazón. Hace tiempo, cuando era niño y venía mucho a Manjabacas, pues a mí me entró la idea de que había que buscar las fuentes de todo lo que ocurrió en este montículo. Y viendo que incluso ya, pues, en la Orden de Santiago, en aquel priorato de Uclés, se fue expandiendo y de esta manera surgió Manjabacas, que era distinto de Mota del Cuervo. De ello vamos a hablar, pues, esta tarde, y vamos a hablar del libro que, a través de la historia mía propia, ya tenía pensado. No obstante, hubo algunas veces por parte de la hermandad, mandando a don José Zarco, de intentar también hacer un libro. Pero un día me llegaron a Torrejontillo y en la ermita de Urbanos, que estaba un servidor, pues me abordaron para esto. Digo, pues ya lo llevo pensado y estructurado. Ellos habían recogido unas cuantas aportaciones de firmas extraordinarias, pues como José López de Tomelloso, o como también Julio Penedo, o como también había don Vicente Chocano, pero cada uno había dado su faceta. No había habido una estructuración hecha realidad de historia. Y esto es lo que he intentado yo, intenté entonces de hacer un libro en el cual pues hablásemos de verdad del nombre de la Virgen, su nombre, qué bonito es llamar por su nombre, y nosotros llamamos nombre a Manjabacas, la Virgen de Manjabacas. Después intentamos ver qué espacio había, que era este recinto, que en un principio la ermita estaba abajo, en donde por las humedades tuvieron que cambiarlo aquí. Y había la parroquia de San Pedro y la parroquia de la Antigua. Pero luego se fusionaron y vinieron acá, y aquí nuestros antepasados, pues parece ser que desde los 1252 se edificó la ermita esta, se pusieron los primeros cimientos. Y ahí está la fuerza de toda la cantidad que en esta cañada de Manjabacas ha sido como, en fin, ir y venir a este lugar que es de la Virgen. Lugar de la Virgen, el sitio de la Virgen. Así pues, este es de verdad la primera parte del libro que intenté escribir. Segundo, pues hablamos de los fundamentos para una devoción auténtica, de la cual hemos hablado esta tarde en la iglesia. Una devoción interior fuerte, que no sea una devoción más que aquí te cojo y ya no quiero más. Es igual que un moquero que se coge, se usa y se tira. No. La devoción a la Virgen es
íntima y personal e intransferible. Y lo que decíamos al principio allá en la iglesia, la inteligencia aquí no va, la razón aquí tampoco va, aquí va el corazón. Por lo tanto, esos sentimientos tenemos que de verdad interpretarlos en esa segunda parte en donde nosotros analicemos quién es María de Nazaret, y a través de la historia de la Virgen pues nos hablan pues de una manera especial el capítulo 8 del Concilio Vaticano II en el Lumen Dei, y nos habla precisamente de Mariología, Tratado de María, y hay ahí pues una riqueza inmensa, sus dogmas. Primeramente la encarnación, segundo pues tiene también la Inmaculada, limpia, luego tiene también ese privilegio de asunta al cielo, pasando pues de verdad por ese gozo de esos privilegios que Dios concedió a su Madre, la Virgen Santísima. Todo ello se estudia, se piensa, se medita, y ahí está el Papa Pablo VI con su Marialis Cultus, lo cual indica que tenemos que conocer. No se ama aquello que no se conoce, por lo tanto tenemos que conocer. Y esa es la segunda parte que intentamos escribir. Y la tercera parte nos lleva de verdad, María, Madre de Mota. ¡Qué gozo! María, la Madre de Mota del Cuervo, de nuestro pueblo, y que la invocamos. Qué gozo es ver en Venecia. Yo recuerdo que pasé a una iglesia y vi allí Virgen de Manjabacas. Qué gozo, qué salto al corazón ver Manjabacas, de verdad. Aunque la tradición dice que hay una carreta que nos dejaron los valencianos y que los bueyes aquí ya se atascaron y no podían, sea leyenda, sea, en fin, pues una lección de tradición, lo cierto y verdad que la Virgen está aquí, está aquí. Por eso tenemos que conocerla, y hay que conocerla de verdad. Y también en una tercera parte pues escribimos pues todo aquello que lleva consigo, pues cómo debemos rezar. Esta tarde, precisamente cuando don Jesús me decía qué misa vamos a decir, la de la Virgen, ¿y dónde está? En el libro de Manjabacas. Y eso lo sabe muy bien la presidenta, ¿eh? Y es que de verdad está ahí. Qué oración más bonita, la oración de don José, precisamente de nuestro antiguo párroco don Joaquín, don José Joaquín. Qué cosa más bonita el Hijo de la Virgen. Ahí tenéis una en el díptico que hemos dado, pues precisamente. Y esto es lo que venimos a hacer aquí, a recordar este libro, en que después de 42 años está vivo todavía. Y está vivo con sus apuntes. El primer apunte que tiene es una síntesis de la historia de Mota del Cuervo. Conferencia que di cuando en la antigua calle, o en la calle de Mayor, en la antigua cárcel, se hizo un salón, y allí dijimos en el mes de agosto una conferencia sobre la historia de Mota, la síntesis. Y luego también pues dimos otra conferencia precisamente aquí, en Manjabacas, sobre el paso de la Santa de Santa Teresa de Jesús desde Villanueva de la Jara, que venía a fundar, y pasaba a Toledo. Todos son hitos que nos llevan a descubrir quién es la Virgen. Pues vamos a ello, queridos amigos moteños, y que este libro sea para vosotros de verdad pues un conocer día a día el amor que debemos a una mujer. Esa mujer nosotros la llamamos Santísima Virgen de Manjabacas. Que ella, la Señora, interceda por nosotros. Muchas gracias. Cuando usted quiera. Buenas tardes a los presentes y a los que estamos aquí en la mesa. Y deseo lo primero de todo agradecer a don Paco, entrañable amigo de tantos trabajos compartidos, esta colaboración que me pidió el año 2020, que honradamente pensaba que ya no lo íbamos a hacer, ¿eh?
COVID este nos va a llevar a alguno y, bueno, a lo mejor ya no lo hacemos. Y para que don Paco viera que yo sí había trabajado, le di lo que yo había preparado. Mira que sí me lo he trabajado. Y cuando dijo, bueno, que lo vamos a hacer este 22, pues no queda más remedio, ¿no? Y entonces me alegro mucho de que estemos aquí conmemorando los 40 años o 42 años de la publicación de esta obra, Manjabacas, con la que, Paco, puedes estar satisfecho de haber logrado cumplir cumplidamente, especialmente el subtítulo de la obra, Apuntes para un mayor conocimiento de una verdadera devoción a María Santísima de la Antigua de Manjabacas. Paco, gracias por tu larga vida dedicada a esta tarea sacerdotal de testimoniar la fe en Jesucristo y en Santa María, y estamos todos seguros de que te lo recompensará, que ya te lo recompensa con larga vida y buena cabeza. También deseo recordar con profunda añoranza y cariño a Venancio Cañego, compañero de estudios y amigo de largos años, que a quien la muerte nos arrebató tan precipitadamente y que aquí está parte de su obra. Yo seguramente soy el que menos sabe de la Virgen de Manjabacas de todos los que estamos aquí, posiblemente, y no me avergüenza porque eso, mi Virgen es otra. Por eso mi intervención quiere tener dos partes. Una que es, ¿por qué tenemos imágenes en el cristianismo? Es una cosa que parece que no, pero hay mucha gente que le preocupa por qué tenemos imágenes, los católicos. Si los luteranos no tienen y están en contra de ellas, y los judíos tampoco, ¿de dónde nos vienen las imágenes a los católicos? Entonces, un poquito vamos a hablar de lo que es una imagen, porque a veces el localismo nos pierde a la hora de mirar exactamente en la tradición de los cristianos qué significa una imagen. Porque nos parece que las imágenes han estado siempre entre los cristianos, y no es verdad. Hay más de 1000 años de cristianismo sin imágenes. Entonces, ¿cómo entender eso? Sería mi aportación, que me parece más oportuna en este caso. Y luego hemos de decir un par de cosas de la Virgen de Manjabacas, esos elementos comunes que tienen las grandes imágenes, ¿no? Es una imagen encontrada, es una imagen inamovible, es una imagen de la antigua, y vemos un poquito de la imagen actual. Y cómo la imagen actual pues corresponde a lo que es una imagen y su sentido. La verdad es que para los seres humanos la importancia de las imágenes es muy poderosa, desde el principio, desde los mismos principios. Los primeros que pintaron imágenes en las cuevas, o bien de Altamira en el Paleolítico, o los de las vertientes mediterráneas del Neolítico, fijar imágenes en una pared, qué importante es. Las paredes de la ermita están llenas de nombres. ¿Por qué tenemos que poner los nombres en la pared de la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Y es que lo llevamos muy dentro. Miles de años de sentimiento muy profundo que a veces nos resulta inexplicable sobre las imágenes. Hay una historia del arte que todo el mundo hemos leído y citamos todos, pero que hay que tener presente, pues, de Gombrich, que pone este ejemplo al principio para entender. Dice, supongamos que tomamos un retrato de nuestro jugador de fútbol favorito o de la estrella de cine que preferimos. ¿Disfrutaríamos pinchándoles los ojos con una aguja? ¿Nos sentiríamos indiferentes como si hiciéramos un agujero en otro lugar cualquiera del papel? Si vieras que alguien se lo hace a la foto de un familiar, ¿te quedarías indiferente? A pesar de saber muy bien, con plena conciencia, que lo que hagamos a esos retratos no perjudica en nada y para nada a lo representado, experimentamos
un cierto reparo en herir su imagen. De alguna manera se conserva en nosotros un absurdo sentimiento de que lo que se hace a un retrato se hace también a la persona que representa. Los primitivos identificaban la realidad con la imagen, y nosotros ahora también. ¿Qué pretenden los que destruyen una imagen? Los que destruyen una imagen religiosa tienen intención de hacer algo más que romper un pedazo de madera, especialmente si son imágenes de mucha veneración. El que destruye una imagen, quizá, y sin quizá, lo que pretende es destruir aquello que representa. Y por otra parte, el que venera una imagen no venera un trozo de madera policromado, no. Lo que venera es aquello que representa. Destruir una imagen es como hacerle daño a lo que la imagen representa, y venerar una imagen es respetar lo que esa imagen representa. Y cuando sentimos una repulsión ante la profanación de una imagen, o la veneración de una imagen nos da devoción, responden ambos sentimientos a una profunda admiración por lo que las imágenes representan. Cuando nos ponemos ante la imagen de un Cristo o de la Virgen, nos cuesta pensar mucho que estamos ante unos trozos de madera labrados con menor o mayor primor, policromados con mayor o menor acierto, porque hay algo trascendente que nos asalta desde la imagen. Cuando nos ponemos ante una imagen de Cristo o de la Virgen, es como si nos pusiéramos delante del mismo Cristo, delante de la misma Virgen, y le hablamos igual que si estuviera allí presente de verdad. Y es que la imagen, el símbolo, pertenece a la sustancia de la vida espiritual que podemos camuflar, mutilar, degradar, pero jamás extirpar del corazón del ser humano. Desde la prehistoria hasta aquí, los seres humanos hemos cambiado mucho. Pero hay una tarea principal que ha de llevar a cabo dentro de su breve plazo de vida que permanece inalterado. Y consiste en lo siguiente: su pugna por llegar a un acuerdo con las fuerzas sobrenaturales, con las fuerzas que sobrepasan su propia capacidad de ser humano, a cuya merced está y ha de estar siempre, persiga Mamut o persiga la luna. Es una pugna por entrar en contacto con lo que sobrepasa las capacidades humanas. Queremos llegar al mundo del espíritu. Las imágenes nos facilitan ese acceso al otro lado. Podemos saltar al otro lado, a lo que no se ve. Las imágenes nos facilitan al ser humano acceder con cierta fluidez al mundo del espíritu, al mundo inmaterial, a llegar a ese acuerdo con las fuerzas invisibles que sobrepasan nuestra propia capacidad de seres humanos, limitados y abocados a la muerte. Los cristianos lo tenemos esto ahora bastante claro, pero no siempre fue así. Porque nuestras imágenes religiosas vienen de una doble tradición un poco contradictoria. Antes de los griegos, y estamos hablando de hace mucho tiempo, pero los griegos nos resultan tan familiares como las cosas que decimos. Imágenes, icono es una palabra griega. Antes de los griegos, los dioses no se representaban en figura humana. Los griegos van a dar el salto a representar a la divinidad como seres humanos, heroicos, pero humanos. Los dioses de los griegos y los romanos después son esas esculturas de mármol blanco que nosotros ahora las vemos, nos gustan, pero no nos dicen nada, son demasiado frías, están en los museos y allí. Pero esas
imágenes policromadas que han perdido su policromía. Esas imágenes que estaban metidas en su templo eran representaciones de la divinidad, y ante ellas la gente oraba, ofrecían sacrificios, les cantaban, las sacaban en procesión, escuchaban sus oráculos, sentían temor y fascinación. Pues eso lo hemos heredado. Y desde los griegos, en todo el ámbito del Mediterráneo, ya no se ha representado a la divinidad de otra forma que la humana. Los dioses han tomado forma humana, la forma más noble de la naturaleza, y de ahí nos viene una influencia decisiva. Pero frente a esta hay otra influencia, bastante seria también, y es que la religión en gran parte nos viene de Israel, nos viene del mundo judío. Jesús, el Señor, es un devoto judío fiel a su religión y a su patria, y en Israel está prohibida la representación de la divinidad. No te harás esculturas ni imagen alguna. Cuando leemos la Biblia nos sorprenden muchas cosas, y esta es una de ellas. Dice Jeremías el profeta: no te harás escultura ni imagen, no te postrarás ante ellas. Los dioses de los gentiles son apariencia, son cosa vana, un madero del bosque, obra de manos del maestro que con el hacha lo cortó, con plata y oro lo embellece, hechura de maestro y de manos de platero, todos son obra de artistas, con clavos y martillazos se los sujeta para que no se meneen, son como espantajos en un huerto que ni hablan, tienen que ser transportados porque no pueden dar un paso. No les tengáis miedo, que no hacen ni bien ni mal. Profeta Jeremías. Como dice usted, este texto nos lo echan en cara, por ejemplo, todos los luteranos. Todas las iglesias cristianas que nacen de Lutero y especialmente de Calvino, y todas las sectas de todo tipo cristianas, desde el siglo XVI hasta aquí, nos echan esto en cara. Y a veces no sabemos contestar. Pues la Biblia dice, es verdad, la Biblia dice, dos tradiciones, dos maneras de entender la divinidad, dos maneras de entender el mundo. Los griegos y el afilado espíritu judío se van a fundir tras un proceso lento en la material representación de la divinidad que los cristianos van a ir sucesivamente adaptando a lo largo de los siglos. Fijaos si ha costado trabajo, que costó más de 1000 años tener imágenes en la iglesia. Los primeros cristianos siguieron acudiendo al templo de Jerusalén, siguieron siendo devotos, y Minucio Félix, que es uno de los padres en la fe del cristianismo en el siglo II, dice: pero nosotros no tenemos templos ni altares, pero ¿qué imagen voy a fabricar de Dios si mirándolo bien creo que el hombre mismo es la única imagen de Dios? ¿Qué templo voy a poder edificar para Dios cuando el universo entero fabricado por Él no lo puede contener? Nuestras costumbres, ahí está nuestro sacrificio, ahí está nuestra consagración. Y el buen padre Orígenes, que no se os sonará de algo, pero os debería sonar, dice: las imágenes y las ofrendas que conviene a Dios no son las fabricadas por artesanos ni por artistas vulgares, sino las que labra y modela en nosotros el logos de Dios. La justicia, la prudencia, la sabiduría, la fortaleza y las demás virtudes. Esas son nuestras imágenes de los cristianos. En los primeros siglos las imágenes se prohíben de tal manera en el cristianismo que es muy famoso el Concilio de Elvira, el Concilio de Granada. El Concilio de Granada debió ser ahí por alrededor del año 314, por ahí. Y este concilio de los obispos de la Bética dicen: hemos decidido que en las iglesias no debe haber pinturas, para que no se reproduzca en las paredes lo que se venera y adora. No debe haber imágenes. ¿Os imagináis que esto lo dijera ahora un cura en Granada en plena Semana Santa? ¿Qué pasaría?
todas formas, los cristianos comienzan pronto a representar figuras. Y hay un momento muy decisivo, que es uno de los grandes padres, uno de los grandes papas, el Papa San Gregorio Magno, siglo VII, 590, 604 fue el Papa. Y hubo un sacerdote sereno, un tal que de sereno no tenía nada, porque debía ser uno muy agresivo. Y entonces en unas misiones en Alemania, en los germanos, comienza a destruir todas las imágenes y todos los templos de los paganos. Y le escribe el Papa y le dice: dinos, hermano, ¿cuándo has oído tú que un sacerdote hiciera lo que tú has hecho? Una cosa es adorar una pintura y otra cosa es servirse de una pintura para conocer a quien hay que adorar. Porque lo que un libro proporciona al que lo lee, eso es lo que una pintura ofrece a los analfabetos que la contemplan. Pues en ella, aun los ignorantes ven cómo tienen que comportarse. En ella leen los que no tienen letras. Y aquí está la Madre del Cordero. Las pinturas vinieron a ser la Biblia de los que no sabían leer. ¿Dónde aprendían la doctrina cristiana los que no sabían leer? En las pinturas de las iglesias. Enseñar el cristianismo con historias. Y entonces comenzó a pintarse, a hacer imágenes todavía no, a pintar en las paredes. Primera función, enseñar historias. Segunda función, rezar, poder rezar. Esta visión de San Gregorio Magno se completó en la iglesia, sobre todo oriental, con los iconos. Una imagen sagrada, no solo una imagen que me enseña una historia, es una imagen a la que le puedo rezar. Si Dios ha sido tan misericordioso que se nos ha mostrado a los ojos de los mortales en la naturaleza humana de Jesucristo, ¿por qué no va a estar dispuesto también a manifestarse por medio de imágenes visibles? Nosotros no adoramos esas imágenes a la manera de los paganos, sino que a través de ellas adoramos a Dios y a los santos y le podemos rezar. Y de ahí nos viene el ponernos una imagen, una estampa, un cuadro, para poder rezar. Rezamos mejor delante de una estampa. A partir del siglo VI, VII, ya es habitual tener imágenes de pintura en la iglesia. ¿Pero desde cuándo tenemos escultura? Pues un poquito después. Porque todavía en el año 1000, y desde que nació el Señor hasta el año 1000 se pasaron 1000 años. En el año 1000 todavía dice un tal Bernardo de Angers que va a ver una imagen de Santa Fe de Conques y intenta destruirla, porque dice, era un fraile, si es verdad que solo al Dios verdadero e infinito se le debe rendir culto, parece criminal y absurdo erigir una estatua de yeso, de madera, de bronce, como no sea la cruz del Señor, cuya imagen la Santa y Universal Iglesia acepta que se esculpa o se modele para celebrar con devoción la pasión del Señor. Es a partir del año 1000 y cuando se comienza con el arte románico, cuando comienza a haber imágenes. Primero imágenes pegadas a la pared, las imágenes pegadas sobre todo a las puertas de las iglesias, a las portadas de las iglesias, en los capiteles, pero luego poco a poco se van a desmontar, pero con bastante resistencia, bastante resistencia. San Bernardo de Claraval, el gran devoto de la Virgen María, no estaba muy de acuerdo con las imágenes. De hecho, la reforma que hace San Bernardo de Claraval de la orden benedictina es en contra de los que están haciendo imágenes. Y les dice a aquellos monjes negros de Cluny: perdéis el tiempo mirando tantas imágenes, pero si a Dios hay que verlo de otra manera. Y en sus iglesias no hay nunca una imagen, pero sí hay mucha devoción a la Virgen María. Y con esa devoción a la Virgen María
de San Bernardo de Claraval y de San Francisco de Asís y de Santo Domingo, comienza a haber esculturas de la Virgen María en las iglesias. No solo de la Virgen María, sino de bastantes más vírgenes, de bastantes más historias de la vida cristiana. Con lo cual, es una tradición antigua, pero que si nos quedáramos sin imágenes en el cristianismo, no pasaba nada. Los cristianos vivieron 1000 años sin imágenes. Que las queman todas, no pasa nada. La volvemos a hacer. Porque lo que ellas representan nunca se podrá borrar, nunca podrá desaparecer. En este contexto, cuando yo quería, pues ahora contaros un poco de lo que a mí se me ha ocurrido de Manjabacas, que poco y muy mal, ¿no? Cuando se comienza la reconquista de las tierras de Cuenca, ¿me pones la 2? La reconquista cristiana, el rey Alfonso VIII reconquista el castillo de Uclés, lo primero después de más cosas de nuestras tierras de Cuenca. El castillo de Uclés se reconquista en 1174 y después conquista Cuenca en 1177. Y ya la orden está instalada en Uclés ya. La orden va a tomar Cuenca y el rey es espléndido de verdad con la orden de Santiago. Les da el castillo de Uclés, les da el hospital de Santiago, que el hospital de Santiago, si tenéis Cuenca en la cabeza, iba desde donde está hasta el Júcar. Toda esa vertiente del Júcar era del hospital, porque el hospital tenía que tener unas rentas para poder atender a los enfermos de la orden primero y de los demás después. La batalla de las Navas marca la adquisición del territorio, y en el momento que se reconquista el territorio hay que hacer iglesias. Eso es una cosa innegable. Se repuebla, se empiezan a construir iglesias en todos los núcleos de población, y si tenemos algún recuerdo del obispo San Julián, obispo de 1189 a 1209, ese año 1200 puede ser muy interesante para marcar fechas, es que levantó iglesias por todo el territorio de la diócesis. Algunas de ellas aún se conservan, aquellas iglesias. En el Campichuelo hay un montón de iglesias. En Valeria, una iglesia fantástica. En Arcas, fantástica. Y en Santa María, fantástica más. Con un ábside lleno de capitel, esto de hacerse mayor es estupendo, El ábside de la iglesia de Santa María. Tienes ahí los canecillos con unas historias increíbles. Al mismo tiempo vienen las primeras imágenes. Esa diapositiva, si es la que yo no veo, y debe ser, es la imagen de la Virgen de Arcas. Se conserva en la iglesia de Arcas, la tenemos ahí puesta en el presbiterio, y es una Virgen de alrededor de 1200... Siempre discutimos mucho con esto de las fechas, pero corresponde, si la veis, está sentada la Virgen, una especie de trono, y el niño está sentado en su rodilla izquierda. La Virgen lleva una mano así porque debía tener una fruta con muchas semillas, porque la Virgen es muy fecunda, entonces es madre de muchos hijos, pues como un higo que tiene muchas semillas, como una granada que tiene muchas semillas. La otra que tenéis al lado, pon la tercera. La tercera es la imagen más antigua, después de la Virgen del Sagrario, pero que está muy mal, muy deterioradilla, es de la catedral. Ahí ya veis, la imagen ya ha avanzado un poquito. El niño, en vez de estar sentado, ya está de pie. Está de pie, la Virgen sigue sentada y tiene una especie ahí de rostro, como esta quedan muchas todavía en la provincia. Pues por aquí cerca tenéis la Virgen de Alconchel de la Estrella, en Belmonte la Virgen de Gracia, en Campillo la Virgen de la Loma. No vamos a pasar por todas ellas. La Virgen de Manjabacas no pertenece a esta primera generación, porque no se parece a ella, como veis. Es un poco posterior. Los tiempos han cambiado y también la manera de representar a Nuestra Señora.
La Virgen de Majavaca sí tiene, junto a todas las imágenes, o prácticamente todas las imágenes de veneración de la diócesis y desde el principio de la Reconquista, que está vinculada a un lugar. Tiene nombre de un lugar, de un paraje. Toma el nombre de este pequeño lugar, a una legua de Mota del Cuervo, pueblo del Priorato inglés, advocación vinculada al territorio. Dos precisiones, de esto sabéis más que yo, ¿eh? Y segundo, tener el recuerdo de que es siempre inevitable, de cuando tenemos que hacer mención de las relaciones de los pueblos del Obispado de Cuenca de 1575, hay que darle nuestro más homenaje sentido a don Julián Zarco Cuevas, de los ilustres hijos de esta villa al que hay que recordar de vez en cuando. Majavaca se menciona en la Orden de Santiago de 1943 como posesión de la Orden, siempre ha sido de la Orden. Y, insisto en usted un poquito porque luego quiero contaros una ocurrencia. La Virgen de Majavaca es vinculada a este lugar desde el principio y comparte con muchas otras imágenes, tanto de la diócesis como de fuera, que es una imagen encontrada. La tradición legendaria de la procedencia de la imagen, porque la conocéis bastante mejor que yo, ¿no? La carreta desde Valencia, mi libro es intervención, se deposita en el lugar, leyenda o historia que todos conocéis. Es muy común, para dar más antigüedad y prestigio a una imagen, que no se la describa como encargada a un artista. Por eso de que los artistas producen algo mayor que ellos, sino encontradas. Hay diversos tipos de encuentro. Revelación a un pastor, revelación a un labrador. Dice, a ver, ¿por qué la Virgen tiene que aparecerse siempre a un pastor? Porque la Virgen siempre se aparece a los sencillos y a los humildes. ¡Qué tontería! Al listo del pueblo se le va a aparecer, ¿no? Ya tiene bastante con ser listo, ¿eh? Al otro, al pobrecito, se le aparece la Virgen. A un pastor se suele llamar Juan. Juan, ¿por qué? Porque es el tonto del pueblo. Juan Lanas, decimos todavía. Ese es un Juan Lanas. Pues siempre es un Juan. Y se le encarga que vaya al obispo para que edifique una iglesia y monasterio. Suele ir al obispo. Tejela, Iniesta, Saelices, Capillo Sierra, Talancón, San Clemente, Belmonte, Alconchil de la Estrella, Altarejos, Beteta, Cañada del Hoyo, Villarrubio, Santa María de los Llanos. Todas imágenes encontradas y todas con una larga tradición. Y además imágenes inamovibles. Qué bonito es esa cosa. Una carreta con una imagen de la Virgen que viene desde Valencia para descansar en el paraje junto a la laguna. A la mañana siguiente los bueyes no pueden mover la carreta. Cambian los bueyes y tampoco. Bajan la imagen, la carreta se pone en marcha. Qué bien clara está la intención de la imagen. Y así perdura y de ahí no se mueve. Y los romeros bajan a su ermita. Y cuando por las razones que sean el lugar se despuebla porque la población se traslada a otro sitio, ahí queda la imagen inamovible. Y solo se puede trasladar, y qué bien lo conserváis eso aquí, solo se puede trasladar para el culto y la devoción. Subirla corriendo, poquito tiempo allí, y bajarla enseguida, corriendo también, para que no falte mucho en su casa. Recuerdo que en Iniesta se armó una buena, cuando el bueno de don Feliciano decidió que la imagen de consolación debía estar en Iniesta y no en la ermita. Y lo consiguió, pero muy mal. La imagen está vinculada a su casa. Una imagen inamovible. ¿Por qué no se llevaron a la Virgen al pueblo cuando se trasladaron a Motao? Y dejaron aquí a la Virgen en un despoblado, que como estaría la ermita, porque ahora es una maravilla, pero aquí ha de pasar de todo. Las imágenes no quieren moverse de sus sitios, y eso lo tenemos que cuidar los curas más que lo cuidamos, que no lo cuidamos mucho. Con el tiempo algunas fueron trasladadas a los pueblos por imprudencias temerarias, pero conservaría inmovible.
La vocación de la Antigua es realmente sorprendente. ¿Por qué llamarla de la Antigua? ¿Era la más antigua del pueblo o tiene que ver con otras imágenes? La primera Virgen de advocación de la Antigua, pones la 4, creo que es la siguiente, vamos. Está en Roma, como todo empieza en Roma, ¿eh? En Roma empiezan todas las cosas importantes. La iglesia de Santa María la Antigua de Roma, construida en el siglo V. Un fresco que se descubrió no hace mucho tiempo con la Antigua. Es la más antigua de la Virgen María, como reina de los cielos, ¿eh? Aunque Santa María la Mayor en Roma es anterior. Parece que la vocación se la inventó el Papa San Silvestre, en el siglo IV, juntamente con Constantino. Pero posiblemente la primera de las llamadas Virgen de la Antigua en España sea la de Sevilla. Esto también lo conocemos mucho. Es la más famosa y la primera de toda una serie de las catedrales de España y América. Creo que la tenemos en la 5. O vete pasando tú las diapositivas. La leyenda dice que el rey Fernando III el Santo, cuando estaba en el sitio de Sevilla, pues tuvo una visión, ¿no? Una visión. Un ángel lo llevó al interior de la mezquita y vio una imagen de la Virgen pintada, oculta en una pared. Y cuando tomaron la ciudad, conquistada la ciudad, el rey manda convertir la mezquita en iglesia y tiran esa pared y recuperan la imagen de la Virgen en su lugar, una Virgen visigoda. Esa es la leyenda primera de la Antigua, que tuvo muchísima fama, y si la miráis bien, se parece muchísimo a la Virgen de Manjabacas, esa Virgen de la Antigua de Sevilla. La Catedral de Cuenca tiene una copia en la Capilla de los Caballeros de la Virgen de la Antigua. Está en la Capilla de los Caballeros, ahí pasáis a la derecha, hay una copia bastante buena de la de Sevilla. Y la Virgen de la Antigua fue la primera Virgen que llegó a América, y es la patrona de Panamá. Está en la Catedral de Panamá y Santa María la Antigua. ¿Por qué es la Antigua? Pues con todas estas referencias. De esto más en específico podéis decir más cosas. Pero se me ocurrió el otro día pensar, y dije, pues lo cuento también. Me gustaría pensar que la vocación de la Antigua tuviera parte de la Orden de Santiago. Por una razón. En la diapositiva 7 es la imagen de la Virgen del Castillo de Unclés. Pelayo Quintero Atauri es quien describe la imagen y dice: es interesante una imagen de la Virgen de talla de medio metro de altura, que estaba colocada en la parroquia de Santa María, en el castillo, conocido con el nombre Santa María del Castillo. Probablemente será la que, según la tradición, trajeron del hoyo los frailes de Santiago y se guardaba en la primitiva iglesia de Santa María del Castillo. Tanto la Virgen como el niño son de carnadura morena, el ropaje figura tela de brocado, conservándose bastante bien por el lugar en que siempre estuvo colocada. Parece del siglo XII, dice Pelayo. La tradición dice que la trajeron los frailes del hoyo en 1575. Me parece un poco antigua esta imagen para esta fecha. Pero puede ser posible vincular la imagen de la Virgen de Manjabacas a la Orden de Santiago. La Orden repobló estos lugares, levantó iglesias, los caballeros eran muy devotos de la Virgen María, impulsaron su devoción por todos los lugares que fundaron, y esta imagen vuestra de Manjabacas es muy similar a la de Unclés. La imagen de medio metro está de pie de frente, en su mano derecha parece que portaba un ramo de flores, en la izquierda sujeta al niño de pie, que lleva en la mano izquierda el orbe, bendice con la derecha. Si hubo cuadrillas de canteros, de pueblo en pueblo, cofradías de constructores, levantando las primeras iglesias en la repoblación, pues es lógico pensar que hubiera talleres de escultura que proporcionaran las imágenes necesarias para el culto en los nuevos poblados, especialmente el culto de la Virgen María. Las pilas de bautizar sí que ocurrió esto.
cuadrillas de escultores que hicieron las pilas. Bien, la Virgen actual de Manjabacas, y con esto termino, es otra distinta de la antigua. Pero está claro que nosotros, los cristianos, los católicos, no creemos en la materialidad de la imagen. Creemos en lo que ella representa. Por tanto, para nuestra devoción, lo de menos es que la imagen sea de antes, de después, la más antigua, la más nueva, porque lo que nos interesa es lo que se representa. Hay una continuidad en el culto a lo que representa una imagen, aunque varíe la materialidad de la misma. Porque ya decían en la Edad Media, y todavía la lección la podemos aprender, las imágenes lo que tienen que hacer es facilitar que el ser humano acceda con facilidad al mundo del espíritu, al mundo inmaterial, a llegar a ese acuerdo con las fuerzas invisibles que sobrepasan nuestra capacidad de seres humanos limitados y abocados a la muerte. Y la advertencia de los clásicos: las imágenes están llamadas a facilitar el paso del creyente de lo carnal a lo espiritual, del cuerpo al espíritu, de lo visible a lo invisible, de la figura material a Dios. Las imágenes nos sirven, por último, para motivo de las cosas invisibles, y en ellas solamente procuremos el motivo y afección y gozo de la voluntad en lo vivo que representan. San Juan de la Cruz sigue siendo nuestro clásico. El fiel, viendo la imagen, levante de ahí la mente a lo que representa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Vicente. Pues cualquiera de los que estamos en la mesa, si queréis empezar, José Fernando. Sí, voy a empezar. Buenas tardes. Voy a empezar, pues, entre otras cosas, para saber cómo y de qué manera nació el libro que hoy estamos celebrando. En primer lugar, yo quiero decir una cosa. Yo fui presidente en el momento de la presentación del libro de Manjabacas en Madrid y en Mota. Pero aquí, en mi puesto, hoy debería de estar don José Zarco, porque fue el que de alguna forma ideó, montó, preparó y lanzó ese libro de Francisco Cobo y Venancio Cañego. Y también me ayudó Venancio. Por eso Venancio, Cañego y Paco Cobo. Paco, porque Paco, a ningún moteño se le ocurriría, bueno, sí, a los de la nueva generación, ni Paco ni San Paco, pero es Paco. Porque Paco, entre otras cosas, es Manjabacas. Seguramente que muchos de los que aquí están recuerdan, como yo, la víspera de Manjabacas, de traer la Virgen de Manjabacas. Y la traída de la Virgen de Manjabacas no empezaba hasta que Paco no salía por la plaza con el caballo que al día siguiente montaba trayendo la Virgen de Manjabacas. Cuando ahora hay un montón de caballos que salen y bueno, pero entonces era Paco el cura, el que salía. ¿Es así o no, Paco? 25 años. Bueno, el caballo, yo creo que no era tuyo, era de la Maconcha, como se decía. La Maconcha era la madre de Cipriano Palacios y de Miguel Palacios. Bueno, entonces, eso es lo que yo quería decir, que hoy es importante decir. Después, la presidenta. Enrique, en su libro Manjabacas, una virgen y un lugar, decía y escribe que los priores de Uclés, llegó un momento, prohibieron la elección de mayordomos que recayesen en mujeres,
qué equivocados estaban los priores de la Iglesia. Estaban totalmente equivocados. Hoy la mujer, y aquí tenemos una que está presidiendo la Hermandad de la Virgen, pues con todos los respetos, yo no sé si esto será o no será, pero para mí, donde esté una mujer, con el empuje de una mujer, con la finura de una mujer, con el saber de una mujer y con la delicadeza de una mujer, eso es lo más importante. Y María Ángeles lo está consiguiendo. Don Jesús, me alegro muchísimo que usted esté aquí. Juan Manuel, estáis haciendo una labor enorme con la historia de Mota. Seguir. Y Enrique, yo propondría a quien haya que proponerlo, que es el ayuntamiento, que lo nombrase cronista oficial de Mota del Cuervo. Porque vamos, nos estamos enterando de cosas de Mota del Cuervo. Yo ya algunas veces te dejo porque eres muy pesado, me pones a mí algunas veces, me quitas horas de siesta y de cosas leyéndote, y eso no puede ser. Pero en fin, a don Vicente, no sé si él se acuerda de esto, yo lo conocí cuando él estaba de párroco en Villalpar. Yo era vicepresidente de la Diputación. Y José Manuel Martínez Enzano era presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Y nos invitaron a el bautizo de la banda de música de Villalpar. Claro, los políticos, en el momento que tienes un cargo, pues parece que se te sube toda la cabeza y dices, oh, aquí me mira todo el mundo. Amigo. Resulta que la madrina de la banda de música de Villalpardo era Miss España, así que a nosotros ni nos hicieron caso. Claro, estamos, ¿a qué es así? Claro. Luego, yo quería hacer una cosa y decir algo que creo que para mí es muy importante. En la Mota somos muy dados, yo creo que en la Mota y en casi todos los sitios, pero en la Mota, que es lo que yo conozco, somos muy dados enseguida a decir, joder, este lleva no sé cuántos años aquí, esto es más pesado, este siempre está haciendo esto, está aquí, está allí. ¿Cuántos José Miguel son necesarios? ¿Cuántos José Miguel? Y digo José Miguel, y digo todos los que han pasado por la hermandad. Muchos. Enrique, eso te tienes que encargar tú. Y es escribir un libro con los que han estado de puntillas, sin cargos, pero ayudando y colaborando en que esto siga año y año y año, generación y generación y generación. Y aquí hay familias, como los Pedroche, por ejemplo, que me viene a mí ahora, pero hay muchas familias que están dando y han dado todo por esta hermandad. Así que eso es lo que yo quería decir como introducción. Y luego después, para saber cómo se gestó ese libro, pues yo me he ido ni más ni menos que a lo que dice el libro de actas de la hermandad. Y el libro de la hermandad dice, en la Junta General del 13 de septiembre de 1978, en el punto de informe del presidente, José Luis Contreras Lara, que por cierto fue el que hizo este salón, que presidía dicha asamblea, dice que se han recibido unas poesías de Antonio Balbuena con la historia de la Virgen y propone hacer un libro con ellas y con otras aportaciones de poetas locales relacionados con la Virgen y hechos relativos a la Virgen.
lo cual se somete a la consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad, acordándose revisar previamente los textos y buscar posibles colaboraciones y estudiar la forma de hacer la edición y, si es posible, buscar algunas subvenciones para ello. Leo textualmente, yo lo que a partir de este momento voy a decir es textual lo que dice el libro de antes. En esta Junta General, la última de José Luis Contreras, se elige a la persona de don José Zarco como presidente de la misma. Aquí voy a hacer una puntualización. Al hablar antes de Paco, aquí de Paco se ha dicho muchas cosas, pero Paco fue vicepresidente de la Hermandad de la Virgen. Se eligió el 14 de septiembre de 1977. Lo que pasa es que, como es un cura que anda por aquí, por allá y esas cosas, tenía muchas que hacer y dijiste, yo no puedo, así que relevarme. Pero fuiste vicepresidente de la hermandad. Bueno. Mi misión solamente observar y apoyar y sobre todo que haya el gozo de que el imán de la Virgen esté en nuestro corazón. Bueno. Si está en nuestro corazón, nosotros trabajamos para que ella triunfe siempre. Ella, la señora, la Virgen de Majabacas. Luego, en la Junta General del 15 de septiembre de 1979, aparece referencia al libro de en ciernes dentro del informe del presidente y se dice: se ha preparado el texto del libro sobre la historia de la Virgen, el cual, pese a haberlo querido tener para estas fiestas, debido a que se ha querido presentar al señor obispo y este no ha podido enviar su escrito hasta el mes de agosto, ya no ha sido posible publicarlo este año, por lo que se hará el año próximo con más tiempo, habiéndose hecho gestiones con la Caja Provincial de Ahorros de Cuenca para que se subvencione su edición. El 20 de septiembre de 1980 se celebra la Asamblea General y en ella, en uno de sus puntos, el presidente comenta, abro comillas, comunica que con la valiosa y desinteresada labor de Francisco Cobo, Venancio Cañero, y aquí dice, así lo dice el acta, Guillermo Montes, yo creo que es el que propuso las fotografías o dio las fotografías. Y lo dice el libro, lo dice el libro, Guillermo Montes. Aparece, sí, y los trabajos enviados por diferentes personas que se recogen en el texto, se ha publicado el libro Manjabacas, impreso en Tarancón, en la imprenta Antona, el cual fue presentado en un acto celebrado el día 6 de septiembre, sábado, en el Salón de la Ermita de Manjabacas. Indica que se han hecho 3.000 ejemplares, pues la diferencia de coste de hacer 1.000 a 3.000 era pequeña, y por el interés que tendrá para todos los moteños, se espera vender en poco tiempo. Algunos libros todavía quedarán, seguro. Bueno, pues yo propongo una cosa. Cuando venga alguien de importancia o algún agente de aquí, se le regala el libro, nos lo quitamos de en medio, no lo tenemos que limpiar y encima hacemos propaganda. En esa misma asamblea, en el punto ruegos y preguntas, se dice: Venancio Cañego Izquierdo indica que se solidariza con la exposición de los jóvenes y considera que lo propuesto es necesario y dará más vida a la hermandad. Ahí empiezan ya en estas asambleas los jóvenes a tomar pujanza y a decirle a los mayores que estábamos un poco, bueno, yo entonces era más joven, claro, que eran inmóviles y que había que moverse y que esto. Entonces, Rafael Peñalver Castellano presentó un informe para que la hermandad fomentase la cultura a través de concursos literarios y musicales, creación de una biblioteca, etc. Por cierto, he visto que se ha empezado otra vez este año, yo creo, no sé si es este año o se ha venido haciendo siempre, lo de el certamen literario y los dibujos. Bueno, eso se hizo y se empezó a hacer durante mi presidencia. Presentó un informe, dice, en relación con el libro que se ha editado de la Virgen, señala Venancio que se le ha dado poca difusión hasta el momento,
y considera que se debe dar más propaganda, pues se ha logrado un texto de calidad tanto en su presentación como en su contenido. Y conviene que se conozca en todas partes, considerándose que es uno de los mejores libros publicados en la provincia. Asimismo señala que no se debe pensar en el fin económico de obtener dinero por la venta del libro, sino que es más interesante su fin cultural. El presidente señala que está de acuerdo con él y que no se ha hecho más propaganda por estar ocupados con todos los preparativos de las fiestas. No obstante, se irá haciendo y se acogerá cualquier sugerencia que se quiera hacer. En esa Asamblea General, ahí ya fui elegido presidente de la Liga. En la Asamblea General del año siguiente, del año 1981, en el informe que yo presento a la misma, donde entre otras cosas se dice que con el fin de dar más difusión al libro de la Virgen, se hizo una presentación en Madrid, en la Casa de la Mancha, el día 24 de febrero. ¿Sabéis lo que era el día 24 de febrero? Pues el día siguiente del golpe de Estado. No sabíamos ni lo que teníamos que hacer. Cuando llegamos a Madrid estaba aquello vacío y dijimos, pero sin embargo, al acto asistieron muchos moteños y de gente de la Casa de Castilla-La Mancha. El cargo, la presentación la hizo Florencio Martínez Ruiz, literato y periodista conquense, y el día 21 de marzo en el Cine Imperial de Mota del Cuervo, a cargo de don Dimas Pérez, siendo estos actos programados con la colaboración de la Casa de la Mancha y la Caja Provincial de Ahorros de Cuenca, por lo que hace constar el agradecimiento a estas entidades por su colaboración y contribución en estos actos. Y así es como nació el libro Manjabacas, así es como se presentó y así es como yo, lo poco que hice fue eso. Lo demás, los de atrás. A partir de ese momento de la edición del libro de Manjabacas, bueno, pues se han escrito varios libros, como Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Antigua de Manjabacas de Aníbal, de tu padre, la crónica de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Antigua de Manjabacas y devoción popular a la Virgen María, que fue el que yo hice, que el padre Vidagor fue al que le pedimos y luego no se hizo y al final pues me decidí yo a hacer. Y Manjabacas, una virgen, un lugar de Enrico Elías. Eso es lo que yo puedo decir en este acto. Y nada más. Muchas gracias por estar aquí, a la presidenta María Ángeles, a José Miguel, José Fernando. Yo sé que me quiere mucho y siempre dices cosas buenas mías, pero la asociación en la que estamos, la Asociación de Historia de Amigos de la Mota del Cuervo, pues hay mucha gente, es un equipo. Aquí está mi amigo Fernando Tinajero también, que es punta de lanza y que descubre muchas cosas. Yo soy uno más dentro del grupo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos que se merecen ser cronistas en este pueblo. Y bueno, yo quería hacer unas pequeñas puntualizaciones referente a la historia de la Virgen de Manjabacas y de Mota del Cuervo, pero muy rápido para no alargar mucho el acto, ¿no? Primero, Manjabacas, como ha dicho Vicente, la Reconquista, la Orden de Santiago, y debió de ser hacia el año 1182 cuando el maestre de la Orden de Santiago desde Uclés reconquista estas tierras y llega hasta Alfántara, ya en el 1182. Después vienen los almorávides y se retrasa otra vez la línea santiaguista hacia el Tajo. Aparece por primera vez el nombre de Manjabacas en el año 1243, en un pleito entre el Concejo de Realengo de Alcaraz y la Orden de Santiago, representado por su maestre, el gran maestre Pelay Pérez Correa. Este gran maestre que fundó el Toboso para defender a los caminantes que iban desde el Reino de Toledo a Murcia, y que, bueno, que la Virgen a una petición suya hizo también un milagro.
en Tentudía, cuando perseguía a los moros en Sevilla, le pidió a la Virgen que detuviese el día para poder acabar con los musulmanes. Y parece que la Virgen le hizo caso, y allí se construyó un monasterio. Fue un maestre impresionante, el mejor que tuvo la Orden de Santiago. Entonces, bueno, pues en ese pleito, porque el rey Alfonso VIII, que utilizaba las órdenes militares a su voluntad, las cogía cuando las necesitaba y las desechaba por su poderío cuando no las necesitaba, aparece una serie de pueblos que le da a la Orden de Santiago, finalmente, en lugar del concejo de Alcaraz, que fueron todas las del campo de Montiel. Y a ellas adscritas había nueve villas, entre las que se encontraban El Cuervo y Manjabacas. En 1243 es la primera vez que tenemos noticia escrita del nombre Manjabacas. Fueron 9 villas que para mí es el Común de la Mancha primigenio, ¿no? A partir de ahí, esas 9 villas formaron parte del Común de la Mancha, aunque en aquella época pertenecían al campo de Montiel. Después, Manjabacas, bueno, se repuebla, se va, vienen habitantes, hasta el Común de la Mancha, en que ya no aparece como un nombre importante, no aparece más Manjabacas. La idea que yo tengo es una suposición, bueno, la suposición es por los motivos, ¿no? Pero Manjabacas se traslada desde la laguna, desde el sitio donde estaba, a un lugar más saludable que ahora nombraremos. Pues yo creo que fueron tres principales motivos los que pudieron ser. Una, por los mosquitos, por las fiebres tercianas que producían los mosquitos, el paludismo que lo provocaba la laguna. Otra, por las guerras que sucedieron a mediados del siglo XIV, principalmente los Trastámara, Enrique II contra su hermano Pedro I, y una tercera quizás por las pestes que llegaron a estas latitudes de la Mancha hacia 1342. Cualquiera de estos 3 motivos, o quizás los 3, hicieron que se movieran Manjabacas desde su lugar idóneo, su lugar mágico de la laguna, hasta un sitio. Ellos buscaron un sitio más salubre. ¿Cuál fue este sitio? Pues uno que no tuviese laguna, uno que estuviese en alto para tener una disposición mejor del terreno, y una que pudiese pastorear con sus ganados y con su agricultura. Entonces se fueron a un sitio que tenía una fortaleza en el alto de un paraje que se llamaba el paraje de la Sierra, y allí había una fortaleza que tenía un nombre, se llamaba la Fortaleza de la Mota del Cuervo. Entonces este lugar de Manjabacas, estos habitantes de Manjabacas, poco a poco, como una égera, en un periodo de 100 años, desde 1350 a 60, se fueron trasladando hasta este lugar donde estaba la fortaleza, que se llamaba la Mota del Cuervo, hasta 1470, un periodo de 100 años. Y como no tenían nombre ninguno, pues cogieron el nombre de esa fortaleza y se llamaron la Mota del Cuervo. El pueblo se llamó la Mota del Cuervo porque estaba a las faldas de esa fortaleza. Y allí nació la Mota del Cuervo, en las cantarerías, al contrario de lo que pensábamos, que nació en el llano y se extendió hacia arriba. Nació arriba, al lado de la fortaleza, y se extendió hacia abajo. Y nunca olvidaron la Virgen de Manjabacas, siempre la tuvieron. Y la Virgen de Manjabacas no se llamó así hasta más tarde. Primero se llamó Santa María la Vieja. Tenía una ermita junto a la ermita de San Pedro, que no fue tal ermita, sino que sería seguramente la iglesia principal de Manjabacas, que había conseguido unas bulas, lo dicen los libros de la Orden de Santiago, había conseguido unas bulas de los papas, de los cardenales de Roma, en las que, bueno, pues se daban unas indulgencias a todos los romeros que fuesen en peregrinación a estas iglesias. Más tarde, a principios del siglo XVI, hasta 1520, pero a principios del siglo XVI, por estos parajes también venía una señora que se llamaba doña Teresa Enríquez, que era más conocida, le puso el Papa Julio II la loca del sacramento, porque su locura era establecer el sacramento, el Santísimo Sacramento en las iglesias, y concedió ciertos dineros
a las iglesias de San Pedro y Santa María la Vieja en Manjabacas. Quizás porque su hijo, don Alonso de Cárdenas, llamado igual que su tío, el último maestre de la Orden de Santiago, fue comendador de Socuéllamos. Y Manjabacas perteneció a Socuéllamos antes que a la Mota. Entonces, bueno, pues esta señora también estableció o colaboró o puso dinero para que se estableciese la capilla de la Antigua en la Catedral de Toledo. Y es probable, es otra opción a la que ha dicho don Vicente, que gracias a estas peregrinaciones y a este venir por aquí de doña Teresa Enríquez, se empezase a llamar a la Virgen, a Santa María la Vieja, se empezase a llamar del Antiguo. Yo digo del, no digo de la, como lo decía en el siglo XVI, me gusta decirlo así. Entonces se llamó Santa María del Antigua. Poco a poco los habitantes ya se habían trasladado, Manjabacas intentó repoblar, igual que Pedro Muñoz, no se consiguió por problemas monetarios, la orden, pues el maestre de la orden prefería que pagasen impuestos en la Mota que no en Manjabacas, y entonces no se consiguió repoblar, pero hubo un intento de repoblación como el Pedro Muñoz. Y entonces, bueno, como estaba alejado, pero se seguía manteniendo el culto aquí en la zona, se le empezó a llamar Santa María o Nuestra Señora de la Antigua de Manjabacas. Después vinieron las procesiones, ahí están dos manuscritos, fotocopias de manuscritos con la transcripción que saqué del Archivo Histórico Nacional y relatan las primeras procesiones que se hacían desde la Mota hasta aquí, hasta Manjabacas. Cuánto dinero se pagaba, etcétera, cuántos maravedís se pagaban y demás. Entonces, básicamente fue eso. Hacia 1572, los reformadores de la Orden de Santiago dijeron que la imagen de la Virgen, que estaba muy ajada, debió ser una imagen románica o gótico de madera, pues probablemente románica, y estaba muy ajada porque las ermitas no estaban cerradas, les faltaba el techo, muchas de ellas, en las dos, vamos, no tenían puertas, tenían ventanas por las que entraba la humedad y el clima las estropeaba, ¿no? Entonces le mandaron al mayordomo que la quemase la imagen, ¿no? Y parece que se quemó esta imagen antigua y, bueno, mandaron que se hiciese una nueva. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, aparece la leyenda de Nuestra Señora de Manjabacas, con lo que conocemos todo, ¿no? De la carreta, de los bueyes con la carreta que se para en el lugar, ¿no? Y bueno, después hay una serie que está en el libro, pues, de cómo se celebraba la fiesta y demás, pero por no alargar más, lo dejo aquí. O sea, eso un poco fueron los orígenes de Manjabacas, de su traslado y de su Virgen. Vamos a terminar esta mesa. Isabel Castellano Peñalver nos va a leer un fragmento del libro del padre Vidagor, en el que resalta la figura de un andero, de José María Pedroche Jiménez, que falleció mucho después de la coronación. Cuando quieras, Isabel. Buenas tardes. Este texto lo he sacado del libro de Aníbal, que lo recoge. Es el texto en el que el padre Vidagor imagina cómo sería el encuentro de José María, el varón, con la Virgen. El padre Vidagor, para el que no lo conoció, ya fallecido, jesuita, predicó y animó todos los actos que se programaron con motivo de la coronación de Nuestra Señora de la Antigua de Manjabacas. Fue un gran predicador y un poeta capaz de remover las más recónditas emociones de la gente. Quedó prendado de la imagen de Nuestra Señora y de toda la tradición que la rodea. Conoció nuestro pueblo y a sus gentes y se sintió muy a gusto entre nosotros. En el citado texto
Vidagor exalta la figura de José María Pedroche Jiménez, José María el Barón. Andero entre los anderos, que fue, junto a su familia, durante años, y sigue siendo, el alma de la traída y llevada de la Virgen, así como de las actividades tradicionales en torno a las fiestas, como son las rifas de oficios, la procesión de la Función, la subasta del ofrecimiento. Va a ser leído a petición de don Francisco Cobo, don Paco el cura, y dice así: José María es uno de los personajes sin el cual la historia de la señora de Manjabacas quedaría incompleta. De algún modo, José María era la voz de la mota, el beso hecho grito, suspiro ardiente, sonrisa esculpida, aire nuevo de la naciente primavera. Cuando sonaba, lo mismo daba que fuera madrugada que anochecer, porque para José María el día era ella. Cuando él comenzaba su grito de ¡Viva la Virgen de Manjabacas!, hasta los ángeles despertaban, y José María salía a la ventana a escuchar y a sonreír. Desde el cielo, con ella, se asomará también hoy. ¿No lo oís? Está gritando con voz resucitada, y para que la mota se despierte y se mantenga siempre en pie: ¡Viva la Virgen de Manjabacas! ¡Viva su Santísimo Hijo! Y aquí es cuando el padre Vidagor narra cómo imagina él el encuentro de José María con Nuestra Señora. Puede servir también como homenaje a tantos anderos que marcharon ya al encuentro con la Virgen de Manjabacas. ¿Adiós? No, adiós. Adiós por ella. Por y con ella te fuiste y nos enseñaste a caminar. Gracias por haberte ido con ella y por habernos enseñado cómo se iba. Todavía te escucho, te oigo, y la arritmia de mi corazón es más fuerte que mis energías para sujetar las lágrimas. Tu grito: ¡Viva la Virgen de Manjabacas! ¡Viva su Santísimo Hijo!, se ha quedado prendido en el aire, en el polen de las rosas, en las crestas de las espigas, en el dulzor de los racimos más morenos. Tu grito, José María, era el temblor, la vibración que no muere de una raza, era la mota entera, eran los molinos echando a cantar al aire, machacando el trigo de todos los egoísmos para hacer el pan de Dios, el que a ella tanto gusta. Gracias, José María, gracias. Te tengo una inmensa envidia. Y cuéntame, ¿cómo fue el encuentro? Tú quisiste besarle los pies y ella desnudó suave y mimosa tu camisa y te besó en el hombro. Ese hombro sobre el que tantos años y con tanto dulzor se apoyaron tus andas. Fuiste el andero del amor. Por ti caminaba ella, José María. Tú hiciste andar a María. Y tu grito era como el ¡adelante! De un general que ordena salvar la trinchera, como el primer mandamiento de un amor sin fronteras, sin lindes, sin espacios. ¡Viva la Virgen de Manjabacas! ¡Viva su Santísimo Hijo! Y hasta los ángeles se ponían a temblar, firmes, presenten armas, conscientes de que comenzaba el desfile triunfal. Ella besó tu hombro. Tú quisiste, como siempre, tomar las andas una vez más, pero no había andas, no había imagen. Ella misma, de carne y luz,
sombra. Y sonó una voz, la suya, tierna, femenina, empeñosa como una orden. ¡Viva el andero! ¡Viva el andero de mi hijo! ¿Y tú te pusiste a llorar? Y ella secó tu llanto con sus besos. Aquí, José María, ya no hay lágrimas. Y ordenó: adelante, mis ángeles. Y fuiste izado. Los hombros de los nuevos anderos eran robustos como nunca soñaras. Y entonces, con voz nueva, más vigorosa, más emocionada que jamás, ensayaste el grito del gozo y la esperanza, como cuando vuelven a reír las mieses y se sacuden el rocío para verse más limpias y tiernas. ¡Viva la Virgen de Manjabacas! Y tu viva, y el de ella, y el de los ángeles anderos, y las trompetas de fuego y luz, y el aleluya eterno, se mezclaron en voces mixtas de alegreto celestial, en polifonía insoñable. Gracias, José María Pedroche Jiménez. ¡Aleluya! ¡Aleluya! José María, el andero de María, sintió sobre su rostro moreno y recio el suave roce de un largo beso materno. Y sonrió. Y sigue sonriendo. Bueno, yo creo que con esta lectura tan bonita que nos ha hecho Isabel del libro del padre Higador, ponemos el punto final a este coloquio que nos ha enriquecido tanto y nos ha enseñado tantas cosas alrededor de la Virgen. Y quiero dar las gracias a todos los que están aquí, en especial a don Paco, y decirle que nada, que está, ya sabe, que en su casa, su familia, todo. Y para ello le vamos a hacer un obsequio, un regalo por este aniversario tan bonito. Yo lo paso. Yo en ese momento tengo lo necesario. Como veréis, no ha faltado detalle, y gracias a todos aquellos que han contribuido a celebrar estos días en honor de la Virgen con motivo del 42 aniversario del libro Manjabacas. Gracias de corazón a la mesa y gracias a todos. Ahora sí, quiero que hable Pablo Jesús. ¿Cuál causa? Vale, pues entonces que sigan muchos años con nosotros. Nos tomamos un vino ahora y